La vida cotidiana se había convertido en un ciclo monótono. Las mañanas comenzaban con el sonido del café goteando, el aroma de tostadas y la rutina de preparar a los niños para la escuela. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mi presencia. Sentía como si me desvaneciera entre las paredes de nuestra casa, un eco de lo que alguna vez fui. La falta de conexión se hacía evidente en cada conversación superficial, en cada mirada distraída. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. Las imágenes me transportaron a tiempos más felices, cuando la vida parecía llena de promesas y sueños compartidos. Recuerdos de viajes, risas y momentos que parecían eternos. Pasé las páginas con nostalgia, viendo cómo había cambiado todo. La imagen de un viaje a Toledo me hizo sonreír. Ese lugar siempre había tenido un significado especial para mí. Mientras contemplaba esas fotos, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era mi hijastro que había llegado para pasar el fin de semana con nosotros. Tenía una energía contagiosa y una risa que iluminaba la habitación. A medida que compartíamos historias sobre su vida en la universidad y sus sueños futuros, sentí una chispa que no había experimentado en años. ¿Te gustaría visitar Toledo este fin de semana? Podríamos hacer una escapada familiar, sugirió con entusiasmo. La idea me sorprendió, nunca había considerado salir solo por un par de días. Pero algo en su mirada despertó una emoción olvidada en mí. Claro, respondí sin pensarlo demasiado. La idea de escapar a las calles empedradas y la arquitectura medieval era tentadora. El viaje se planeó rápidamente y pronto estábamos camino a Toledo. Las murallas antiguas nos recibieron como guardianes del pasado. Mientras recorríamos las calles estrechas, recordé cómo solía perderme entre sus rincones llenos de historia y cultura. Durante nuestra visita al Alcázar, observé cómo mi hijastro se maravillaba con cada detalle arquitectónico. Había algo cautivador en su forma de ver el mundo, su curiosidad era refrescante y me hizo sentir viva nuevamente. Caminábamos juntos mientras el resto de la familia se quedaba atrás, inmersos en sus propias conversaciones. Este lugar es impresionante, dijo él mientras miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. No hay nada como Toledo, respondí con una sonrisa melancólica. A medida que avanzábamos por las calles empedradas, sentí una conexión inesperada entre nosotros dos. Era como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos, la belleza del momento presente contrastada con la rutina gris que dejábamos atrás. La noche cayó sobre la ciudad y decidimos cenar en un pequeño restaurante local. El ambiente era acogedor, las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Mientras disfrutábamos del vino tinto y los platos típicos, nuestras risas resonaban suavemente entre las paredes antiguas. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, también lo hacía mi inquietud interna, cada mirada furtiva entre nosotros parecía cargar un peso adicional. La atracción era palpable pero prohibida, sabía que cruzar esa línea podría desatar consecuencias inimaginables. Después de cenar, decidimos dar un paseo por las murallas iluminadas por la luna. La brisa fresca acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos lado a lado en silencio reflexivo. «Es hermoso aquí», comentó él al detenerse frente a un mirador. Sí, respondí mientras observaba cómo sus ojos brillaban bajo la luz lunar. En ese instante sentí una mezcla abrumadora de emociones, deseo reprimido y culpa latente luchaban dentro de mí. Era consciente del vínculo familiar que nos ataba pero también del vacío emocional que había estado sintiendo durante años con mi esposo. Las murallas parecían ser testigos silenciosos de mis pensamientos conflictivos cuando él se acercó un poco más hacia mí. A veces siento que hay algo especial entre nosotros, dijo con voz suave pero firme. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. No sabía cómo responder sin revelar lo que realmente sentía por él ni lo peligroso que eso podía ser para todos nosotros. La noche continuó envolviéndonos en su manto oscuro mientras regresábamos al hotel donde nos alojábamos. Al entrar a nuestra habitación compartida, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. Ambos sabíamos lo inapropiado que era lo que estaba sucediendo pero no podíamos evitarlo. A medida que me acomodaba en la cama esa noche,
mis pensamientos giraban alrededor del viaje inesperado y los sentimientos confusos que habían surgido entre nosotros dos. La idea misma era aterradora pero también liberadora, quizás este viaje representara más que solo unas vacaciones familiares. Mientras cerraba los ojos intentando encontrar descanso, comprendí que este viaje marcaría un antes y un después en mi vida emocional. No podía ignorar lo sucedido ni ocultar los deseos emergentes dentro de mí por más tiempo. La mañana siguiente amaneció radiante, los rayos del sol iluminaban cada rincón del hotel mientras nos preparábamos para explorar más sobre Toledo antes del regreso a casa. Sin embargo, sabía dentro de mí que ya nada sería igual después de esta experiencia compartida. El día prometía aventuras nuevas e inesperadas pero también desafíos emocionales inminentes. Estaba atrapada entre dos mundos, el deber familiar y mis deseos ocultos hacia alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. El día avanzaba con una mezcla de emoción y tensión. Caminamos por las calles empedradas de Toledo, rodeados de historia y belleza. La arquitectura medieval me recordaba lo que había sido mi vida antes de sentirme atrapada en la rutina. A cada paso, el peso de mi atracción se hacía más palpable, como si las piedras mismas absorbieran mis secretos. El hijastro caminaba a mi lado, su risa resonando en mis oídos como un eco lejano. No podía evitar robarle miradas furtivas, admirando su juventud y energía. En ese instante sentí que el tiempo se detenía, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su voz tenía un tono suave que me hizo estremecer. Es hermoso, respondí con una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura mientras mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. Mientras recorríamos los estrechos pasillos del casco antiguo, una parte de mí anhelaba que este viaje nunca terminara. Pero la culpa comenzó a asomarse. ¿Qué estaba haciendo? La atracción era innegable, pero también era un camino peligroso. En uno de los miradores más emblemáticos, nos detuvimos para contemplar el río Tajo que serpenteaba a nuestros pies. El paisaje era impresionante, sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. Un comentario casual del hijastro sobre cómo siempre había admirado mi belleza me dejó sin aliento. Siempre has sido una mujer impresionante, dijo con sinceridad. Esas palabras resonaron en mí como un canto seductor y me hicieron cuestionar todo lo que había sentido hasta ahora. La vulnerabilidad compartida entre nosotros parecía aumentar la tensión en el aire. Miré hacia abajo, evitando su mirada intensa mientras mi corazón latía con fuerza. Gracias, murmuré finalmente, sintiendo un calor recorrerme al darme cuenta de lo que sus palabras implicaban. La tarde continuó con risas y anécdotas familiares, pero cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban, el mundo exterior desaparecía. Era como si estuviéramos encerrados en nuestra burbuja secreta. Cuando llegó la noche y nos reunimos para cenar en un restaurante local, la atmósfera se tornó aún más cargada. Las luces tenues creaban sombras danzantes sobre las paredes antiguas mientras disfrutábamos de platos típicos de la región. El vino fluyó libremente y las risas llenaron el aire. Sin embargo, yo luchaba contra una marea creciente de emociones contradictorias. Después de la cena, decidimos dar un paseo por las murallas antiguas que rodean la ciudad. La luna iluminaba nuestros rostros mientras caminábamos lado a lado. En ese momento íntimo, sentí como mis defensas empezaban a desmoronarse. Es fácil perderse aquí, dijo él mirando hacia el horizonte iluminado por las estrellas. No solo aquí, respondí con una voz apenas audible. Las murallas eran testigos silenciosos de nuestra conexión prohibida mientras seguimos caminando en silencio cómplice. Fue entonces cuando nos detuvimos al borde de un pequeño mirador. El paisaje nocturno era cautivador pero no podía apartar mis pensamientos del peligro inminente. En un instante impulsivo e inesperado, nos miramos fijamente a los ojos y algo cambió entre nosotros. Fue como si todo lo demás dejara de existir. Solo éramos él y yo frente a un abismo emocional desconocido. Nos besamos, fue breve pero intenso, lleno de promesas no pronunciadas y deseos reprimidos. La culpa se mezcló con la euforia del momento mientras nuestras almas parecían gritar al unísono por liberarse del peso del secreto que llevábamos dentro. El beso fue tan inesperado como electrizante, sentí como toda mi vida anterior se desmoronaba en ese instante fugaz.
Pero inmediatamente después vino una ola de miedo. ¿Qué estábamos haciendo? En ese momento vulnerable compartido comprendí que ya no había vuelta atrás. A medida que nos alejábamos del mirador bajo la luz tenue de las estrellas, sabía que nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Cada paso hacia atrás era también un paso hacia adelante en una dirección desconocida y peligrosa. Al regresar al hotel esa noche las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada rincón traía consigo ecos del beso robado y el peso abrumador de mi decisión reciente. Mi esposo estaba dormido cuando entré en nuestra habitación. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta emocional que azotaba mi interior. Me senté en la cama durante horas tratando de encontrar respuestas entre mis pensamientos desordenados. ¿Podría continuar así? ¿Era posible vivir entre dos mundos tan distintos? La atracción por mi hijastro seguía ardiendo dentro de mí como una llama inextinguible, sin embargo, también había una parte que sabía que esto no podía durar para siempre. La mañana siguiente amaneció con nubes grises cubriendo el cielo, reflejaban mi estado emocional confuso. Mientras desayunábamos juntos como familia antes del regreso a casa, intenté actuar normal aunque cada bocado me sabía amargo debido a lo sucedido la noche anterior. El viaje terminó siendo una mezcla extraña entre risas familiares y momentos robados llenos de tensión latente entre él y yo. Cada mirada furtiva parecía cargar con 1000 palabras no dichas mientras tratábamos desesperadamente de ocultar lo evidente, algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Cuando finalmente llegamos a casa después del viaje lleno de contradicciones emocionales e ilusiones perdidas, sentí como los muros invisibles comenzaban a cerrarse nuevamente alrededor mío. Sin embargo, esta vez ya no sería fácil ignorar lo que había despertado dentro de mí durante esos días mágicos en Toledo. La vida continuaría su curso habitual, responsabilidades diarias y conversaciones superficiales con mi esposo sobre cosas triviales mientras yo seguía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar y el deseo prohibido por alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. Todo parecía seguir igual pero nada sería igual otra vez, los secretos pesaban demasiado para ser ignorados por mucho tiempo más. El Festival de las Tres Culturas iluminaba Toledo con colores vibrantes y sonidos festivos. La atmósfera era mágica, pero para mí, cada rayo de luz parecía un recordatorio del oscuro secreto que compartía. Caminaba entre la multitud, sintiendo cómo la distancia emocional con mi esposo se hacía más palpable. Él disfrutaba de las tradiciones, mientras yo me perdía en mis pensamientos, atrapada en un torbellino de emociones. Cuando llegamos a una plaza menos concurrida, el bullicio se desvaneció, y el silencio se volvió ensordecedor. Miré a mi hijastro, su mirada buscaba la mía con una intensidad que me hizo temblar. La culpa me ahogaba, pero había algo en su expresión que me atraía irremediablemente. Era como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera por un instante. ¿Te gustaría ver la actuación de los músicos?, sugirió él, rompiendo el silencio. Su voz resonó en mi mente como un eco de lo que deseaba escuchar. A pesar de mi confusión interna, asentí y seguimos caminando juntos hacia un rincón apartado donde la música apenas llegaba. Allí, rodeados por las antiguas murallas que habían visto tantas historias, nos encontramos solos. El aire estaba cargado de tensión, nuestros corazones parecían latir al unísono. No había palabras necesarias entre nosotros, solo el entendimiento tácito de lo que había sucedido antes y lo que podría suceder ahora. En ese momento, la atracción que había estado reprimida durante tanto tiempo emergió con fuerza. Nuestros labios se encontraron en un acto impulsivo y prohibido. Fue un instante fugaz pero eterno, sentí como todas mis preocupaciones se desvanecían mientras me dejaba llevar por esa conexión inesperada. El beso fue interrumpido por una risa lejana y el sonido de los tambores que resonaban en la distancia. La realidad volvió a golpearme como una ola fría, el miedo se apoderó de mí al pensar en las posibles consecuencias si alguien nos descubría. Me separé rápidamente sintiendo como la culpa regresaba con más fuerza. Debemos tener cuidado, murmuré con voz temblorosa. La mirada de él reflejaba tanto deseo como confusión. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. A medida que continuábamos explorando el festival, cada vez era más difícil ignorar lo sucedido entre nosotros. Las risas y los bailes alrededor parecían burlarse de nuestra situación,
cada sonrisa ajena era un recordatorio del juego arriesgado en el que estábamos involucrados. Mi esposo estaba cerca, disfrutando del ambiente festivo sin saber nada del torbellino emocional que me consumía. El resto del día pasó entre miradas furtivas y sonrisas nerviosas. Cada interacción con él era un desafío constante entre lo correcto y lo prohibido. A pesar del miedo a ser descubiertos, no podía evitar sentirme viva como no lo había estado en años. Al caer la noche nos reunimos nuevamente con mi esposo para cenar en un restaurante local lleno de encanto toledano. Las mesas estaban adornadas con manteles coloridos y velas parpadeantes, todo parecía perfecto para una cena familiar ideal. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo ocurrido durante el día. Mi esposo hablaba sobre sus planes para mañana mientras yo intentaba concentrarme en sus palabras sin éxito alguno. La risa y las conversaciones fluyeron a mi alrededor como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba revuelto. Cuando finalmente regresamos al hotel donde nos hospedábamos, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al estar lejos del bullicio del festival. En cuanto entramos a nuestra habitación, mi esposo se dirigió al baño mientras yo me quedé mirando por la ventana hacia las murallas iluminadas de Toledo. En ese momento reflexioné sobre lo ocurrido. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades y expectativas familiares y otro lleno de deseos ocultos e inconfesables. La noche avanzó lentamente mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. La puerta del baño se abrió y vi a mi esposo salir con una toalla alrededor de su cintura. Su sonrisa era cálida e inocente ante mis ojos cansados e inquietos. ¿Todo bien?, preguntó él con curiosidad genuina mientras se sentaba junto a mí en la cama. Asentí sin poder articular palabra alguna. Sabía que todo estaba bien entre nosotros desde su perspectiva, pero yo sentía como esa aparente normalidad empezaba a desmoronarse bajo el peso de mis secretos. La noche continuó envuelta en conversaciones triviales hasta que finalmente decidimos descansar después de un día tan largo. Mientras me acomodaba bajo las sábanas, mis pensamientos volvían inevitablemente hacia él, mi hijastro cuya presencia había encendido algo dentro mío que creía apagado para siempre. La oscuridad envolvía la habitación cuando finalmente caí dormida. Sueños inquietos llenaron mi mente mientras luchaba entre dos realidades imposibles: ser la esposa amorosa o seguir este camino incierto hacia lo desconocido. El día siguiente amaneció radiante sobre Toledo. Los rayos del sol iluminaban cada rincón como si fueran testigos silenciosos de mis decisiones pasadas y presentes. El aire fresco traía consigo nuevas promesas pero también nuevos temores sobre lo que vendría después del beso robado. Mientras desayunábamos juntos esa mañana, mi esposo absorto en sus planes, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde todo seguía igual y otro donde mis deseos estaban comenzando a tomar forma tangible aunque peligrosa. A medida que avanzábamos hacia otro día lleno de actividades familiares programadas, visitas turísticas y momentos compartidos, no podía dejar atrás esa chispa clandestina encendida dentro mío ni ignorar el creciente deseo por volver a estar cerca de él sin importar las consecuencias. En medio del bullicio turístico toledano, cada mirada furtiva hacia mi hijastro intensificaba esa conexión secreta e inconfesable entre nosotros dos. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero en mi interior había una tormenta de emociones. Mientras el resto de la familia se preparaba para la excursión, yo me sentía atrapada en un laberinto de deseos y temores. La idea de compartir otra jornada con él me llenaba de nerviosismo y anticipación. Cada minuto que pasábamos juntos se convertía en un juego peligroso, donde la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba. El desayuno transcurrió con risas y conversaciones triviales. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de la mesa. Cuando él entró en la cocina, su mirada se cruzó con la mía y por un instante el mundo exterior desapareció. La conexión era palpable, un hilo invisible que nos unía a pesar de las circunstancias. Me pregunté si él también lo sentía así o si era solo mi imaginación desbordada. «¿Vamos a visitar el Alcázar hoy?», preguntó uno de los niños, rompiendo el hechizo entre nosotros. Asentí distraídamente sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. El Alcázar representaba tanto para mí: historia, fortaleza y también una prisión emocional en la que me encontraba atrapada. Mientras recorríamos las antiguas murallas del Alcázar,
cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. Las piedras milenarias parecían observarme con juicio silencioso. En medio del grupo familiar, él se acercó a mí y susurró algo al oído que hizo que mi corazón latiera más rápido: me gustaría estar a solas contigo. Esa simple frase encendió una chispa en mi interior. La tarde avanzó, pero no podía concentrarme en las explicaciones sobre la historia del lugar. Mis pensamientos giraban en torno a esa posibilidad furtiva: encontrar un momento a solas con él. La culpa me acechaba constantemente, sabía que esto no estaba bien, pero el deseo era más fuerte. Finalmente encontramos un rincón apartado del bullicio turístico. Un pequeño jardín escondido tras una pared antigua ofrecía un refugio perfecto para nuestra conversación clandestina. «Esto es hermoso», dije mientras contemplaba las flores que florecían en medio del caos histórico. «Sí», respondió él sin apartar su mirada de mí. «Pero no tan hermoso como tú». Su voz suave llenó el aire entre nosotros y sentí cómo la tensión aumentaba. En ese instante una llamada inesperada interrumpió nuestra conversación. Era mi esposo preguntando dónde estábamos y si todo estaba bien. La realidad me golpeó como una ola fría. Respondí con palabras vacías mientras trataba de mantener mi voz tranquila. Mi hijastro me miraba con preocupación y entendí que ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos. «Lo siento», dije al colgar el teléfono, sintiendo como el peso de la culpa caía sobre mis hombros nuevamente. No debí contestar. «No te preocupes», dijo él con una sonrisa comprensiva que apenas ocultaba su propia inquietud. «Podemos volver a hablar más tarde». El resto del día pasó lentamente, cada risa familiar sonaba distante mientras yo luchaba contra mis pensamientos intrusivos. Sabía que había cruzado una línea peligrosa al permitir que esos sentimientos florecieran entre nosotros. Esa noche decidimos alojarnos en un hotel cercano para evitar el largo viaje de regreso después del agotador día turístico. Al llegar al hotel, una mezcla de emoción y miedo invadió mis sentidos. Cada rincón parecía estar cargado de posibilidades ocultas. Una vez dentro de nuestra habitación, los recuerdos del día comenzaron a desvanecerse poco a poco mientras nos encontrábamos solos por primera vez desde que comenzó esta aventura secreta. Las luces tenues creaban sombras danzantes sobre las paredes mientras nos sentábamos uno frente al otro. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté casi en un susurro. «No lo sé», respondió él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Había algo electrizante en esa mirada, era como si ambos supiéramos que este momento cambiaría todo entre nosotros. Pasamos la noche juntos, dejando atrás las preocupaciones del mundo exterior por unas horas fugaces e intensas. Compartimos risas y confidencias hasta que el cansancio nos venció finalmente. Pero incluso cuando cerré los ojos para descansar, sabía que había cruzado una frontera irreversible. A la mañana siguiente desperté antes que él. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana iluminando su rostro sereno mientras dormía plácidamente a mi lado. Me sentí abrumada por una mezcla de ternura y miedo al mismo tiempo. Cada momento compartido intensificaba mi confusión interna sobre lo que realmente quería. Cuando finalmente se despertó, su sonrisa iluminó la habitación como si fuera el amanecer mismo. Sin embargo, esa felicidad momentánea se vio interrumpida por el sonido del teléfono sonando insistentemente sobre la mesita de noche. Era mi esposo nuevamente. La tensión llenó rápidamente el aire mientras me debatía entre contestar o ignorar la llamada. Sabía muy bien qué significaría responderle ahora después de lo ocurrido anoche. Él no merecía esto ni tampoco yo quería seguir alimentando este secreto oscuro. Finalmente decidí dejarlo sonar sin responder. Necesitaba tiempo para pensar claramente sobre lo sucedido y sus posibles repercusiones antes de enfrentarme nuevamente a esa realidad ineludible. «¿Estás bien?», preguntó él al notar mi inquietud ante el teléfono sonando sin parar. «Sí», respondí tratando de sonar convincente aunque sabía perfectamente que no lo estaba siendo en absoluto. La mañana avanzó lentamente mientras ambos saboreábamos ese momento fugaz lleno de complicidad. Sin embargo, las sombras del futuro comenzaban a cernirse sobre nosotros como nubes amenazantes presagiando tormenta inminente.
A medida que nos preparábamos para salir del hotel hacia otro día lleno de actividades familiares programadas, visitas turísticas y momentos compartidos, no podía dejar atrás esa chispa clandestina encendida dentro mío ni ignorar el creciente deseo por volver a estar cerca de él sin importar las consecuencias. El día se presentaba radiante, pero la luz del sol no lograba disipar la oscuridad que comenzaba a nublar mis pensamientos. Mientras caminábamos por las calles empedradas de Toledo, el bullicio del festival parecía lejano, casi como un eco distante. La risa de los turistas y el aroma de la comida callejera se mezclaban con la tensión palpable entre nosotros. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, era un recordatorio de lo que estaba en juego. El amigo de mi esposo había llegado a la ciudad esa mañana. Su presencia era como una sombra en nuestro pequeño mundo secreto. Siempre había sido un hombre observador, y su mirada parecía más atenta de lo habitual. Una risa en voz alta resonó cerca, y volví la vista hacia él, solo para encontrarlo mirando hacia nosotros con una expresión que me heló por dentro. Intenté sonreírle, pero no pude evitar sentir que había algo más detrás de su sonrisa. «Vamos a ver el Alcázar», sugirió mi hijastro con una chispa en sus ojos. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. El Alcázar, con su historia cargada de secretos y traiciones, parecía el escenario perfecto para nuestra historia prohibida. Sin embargo, sabía que cada paso hacia allí era un paso más alejado de la realidad que había construido durante tantos años. Mientras subíamos las escaleras del antiguo castillo, una sensación de claustrofobia me envolvía. Las paredes gruesas parecían cerrarse a mi alrededor, recordándome las murallas emocionales que había levantado en mi vida cotidiana. «Es impresionante», dije en un intento de desviar mis pensamientos oscuros. «Sí», respondió él con una sonrisa cómplice. «Pero no tanto como tú». Su comentario me hizo sonrojar y desvió mi atención por un momento del peligro inminente. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. Al llegar a un mirador con vistas impresionantes de la ciudad, sentí como mi corazón latía con fuerza. Era el lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos. Pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Un compañero de trabajo apareció sorpresivamente en la escena, rompiendo nuestra burbuja momentánea. «¡Qué casualidad encontrarlos aquí!», exclamó con alegría genuina mientras se acercaba a nosotros. La risa en su rostro contrastaba con la inquietud que se apoderaba de mí. «Sí, casualidad», murmuré mientras trataba de mantener una expresión neutral. La tensión aumentaba, no podía dejar que sospechara nada entre nosotros. Mi hijastro mantuvo una sonrisa forzada mientras intercambiábamos palabras triviales sobre el festival y las actividades del día. El compañero se quedó más tiempo del esperado, sus preguntas eran inofensivas pero penetrantes. Habló sobre su vida personal y sus planes futuros, ignorando completamente el silencio creciente entre mi hijastro y yo. Cada segundo que pasaba sentía cómo se cerraban las posibilidades para nosotros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre decidió marcharse tras prometernos encontrarnos más tarde en el festival. Una vez solo, nuevamente el aire entre nosotros cambió drásticamente, lo que antes era ligero ahora estaba cargado de ansiedad. «Eso fue incómodo», dijo el aliviado mientras se apoyaba contra la barandilla del mirador. «Demasiado», respondí mientras intentaba recuperar mi compostura. «No podemos seguir así». La presión por mantener nuestra relación oculta comenzaba a sentirse como un peso insoportable sobre mis hombros. «¿Qué quieres decir?», preguntó él con preocupación en sus ojos jóvenes. No quería hacerle daño ni arrastrarlo a este caos emocional en el que me encontraba atrapada. «No sé cuánto tiempo puedo soportar esto», admití finalmente mientras miraba hacia abajo, las calles parecían distantes e irreales desde esa altura. Él dio un paso hacia mí y tomó mi mano suavemente entre las suyas. Ese gesto simple encendió una chispa familiar dentro mío, pero también trajo consigo un torrente de dudas e inseguridades sobre nuestro futuro juntos. «¿Y si nos descubren?», pregunté casi en un susurro mientras nuestras miradas se encontraban. Podía sentir cómo su corazón latía tan rápido como el mío. «No quiero perderte», confesó él sin rodeos,
Esas palabras resonaron profundamente dentro mío, y me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta entonces sobre mis sentimientos y lealtades familiares. La tarde avanzó rápidamente mientras nos alejábamos del Alcázar hacia el bullicio del festival. Cada paso era un recordatorio constante del secreto compartido entre nosotros y las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse. A medida que nos adentrábamos entre los puestos coloridos y los sonidos festivos, sentí como la culpa comenzaba a abrirse camino nuevamente dentro mío como una sombra persistente tras cada sonrisa forzada o mirada evasiva hacia los demás miembros de nuestra familia presente en aquel viaje. El ambiente festivo contrastaba fuertemente con la tormenta interna que enfrentábamos juntos, aunque estábamos rodeados por gente disfrutando sin preocupaciones evidentes sobre sus vidas personales o elecciones morales complicadas. Yo no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar establecido y otro lleno del deseo prohibido por alguien al borde del abismo emocional conmigo mismo. Mientras buscábamos un lugar donde descansar brevemente antes de continuar explorando Toledo juntos, una decisión impulsiva pero necesaria, sentí como nuestras manos se rozaban nuevamente al buscar apoyo mutuo ante esta montaña rusa emocional que habíamos decidido emprender sin pensar realmente en las consecuencias posibles. De repente vi al amigo de mi esposo cruzando la plaza cercana. Su mirada parecía buscar algo o alguien específico entre la multitud jubilosa disfrutando del festival. Mi corazón dio un vuelco instantáneo. ¿Podría haber notado algo extraño? ¿Acaso había comenzado a unir piezas? Tenemos que irnos, le dije rápidamente mientras tironeaba suavemente su brazo para alejarlo del foco potencialmente peligroso. Él asintió sin dudarlo, aunque aún percibía cierta confusión en su expresión juvenil e inocente frente a esta realidad desgarradora e incierta ante nuestros ojos cada vez más abiertos sobre lo inevitable. Nuestras vidas nunca volverían a ser iguales después de este viaje cargado tanto amor como incertidumbre latente. El festival continuó vibrante alrededor nuestro mientras nos alejábamos lentamente intentando mantenernos lejos tanto física como emocionalmente, pero sabiendo bien ambos cuál sería el próximo paso. La noche había caído sobre Toledo, y las luces del festival iluminaban el ambiente con un aire festivo que contrastaba con la tensión palpable entre nosotros. Caminábamos en silencio, cada paso resonando en mi mente como un eco de decisiones no tomadas. Las murallas de la ciudad parecían observarnos, guardando secretos que solo nosotros conocíamos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era una mezcla de temor y deseo, un reflejo de lo que ambos sentíamos. Miré sus ojos profundos y sinceros, y me di cuenta de que su confusión era tan intensa como la mía. No lo sé, respondí sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Había momentos en los que deseaba poder retroceder en el tiempo, cuando todo era más simple y no existían estos sentimientos complicados. Pero el pasado ya no era una opción. Estábamos atrapados en este presente lleno de promesas rotas. Te quiero, confesó él con una vulnerabilidad que me hizo estremecer. Sus palabras flotaron en el aire como una declaración prohibida. El peso de su amor me abrumó. Nunca había considerado que lo que había comenzado como una atracción podría convertirse en algo tan profundo. Esto no puede ser, murmuré intentando aferrarme a la lógica mientras mi corazón latía con fuerza. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor mientras nos encontrábamos al borde de un precipicio emocional. No podemos seguir así. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, y por un momento vi al niño que había conocido, al hijo del hombre con quien compartía mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser felices juntos?, preguntó con desesperación. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Por qué? Porque es complicado, respondí finalmente sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de continuar con esta relación secreta. La culpa se retorcía en mi interior como una serpiente venenosa. De repente un grupo de personas pasó junto a nosotros riendo y disfrutando del festival sin saber lo que ocultábamos. Me sentí expuesta, vulnerable ante el mundo exterior. Necesitamos hablar más tarde, dije rápidamente mientras me alejaba un poco para recuperar la compostura. Él asintió, pero su mirada estaba llena de incertidumbre. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía tener un peso adicional ahora que habíamos cruzado esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido.
Esa noche decidí regresar al hotel antes que nadie notara nuestra ausencia prolongada. Mientras caminaba por las calles empedradas, las luces titilantes del festival se convertían en sombras danzantes en mi mente. ¿Realmente quería perder todo por este deseo? La imagen de mi esposo apareció repentinamente en mis pensamientos. Su sonrisa amable y su dedicación inquebrantable eran recordatorios constantes del compromiso que alguna vez hicimos. Al llegar al hotel, el silencio me envolvió como una manta pesada. La habitación estaba oscura y vacía, el eco del festival seguía resonando en mis oídos mientras intentaba procesar todo lo ocurrido. Me senté en la cama y traté de calmarme respirando profundamente. En ese instante sonó mi teléfono móvil. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo iluminándose con una luz tenue pero cálida. No podía ignorarlo, necesitaba saber cómo estaba él lejos de mí. Hola, contesté tratando de sonar tranquila aunque mi corazón latía desbocado. ¿Dónde estás? Te he estado buscando, dijo él con preocupación en su voz. Estaba dando un paseo por los alrededores, respondí evasivamente. ¿Todo bien?, preguntó él con esa familiaridad que siempre me tranquilizaba. Sí, solo necesito un poco de tiempo para pensar, dije sin querer entrar en detalles sobre mis sentimientos contradictorios y la situación complicada con su hijo. Hablaremos mañana entonces, sugirió él antes de despedirse suavemente. Colgué sintiéndome más sola que nunca, sus palabras resonaban dentro mío como una advertencia sobre lo que estaba a punto de perder si continuaba este camino peligroso con su hijo. La madrugada llegó sin piedad, apenas pude dormir mientras mis pensamientos giraban descontrolados entre lo correcto e incorrecto, entre el amor familiar y los deseos ocultos. Al amanecer decidí buscar respuestas antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestra relación secreta. Cuando llegué al desayuno, encontré a mi esposo sentado a la mesa leyendo el periódico como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros. Su rutina diaria era un recordatorio constante del hogar seguro que había construido juntos durante años, sin embargo, también se sentía opresiva bajo el peso del secreto que llevaba dentro. Buenos días, le dije tratando de sonreír aunque sabía perfectamente cuánto necesitaba hablar sobre lo sucedido. Buenos días, respondió él sin levantar la vista del periódico. Esa indiferencia sutil me hizo sentir aún más distante. Era como si estuviera hablando con un extraño en lugar del hombre al cual había amado toda mi vida. Mientras comía lentamente para evitar cualquier conversación incómoda, mis pensamientos regresaron a él, su hijo, y a las palabras confesadas la noche anterior, te quiero. Esa declaración simple pero poderosa retumbaba dentro mío como un tambor insistente pidiendo atención urgente. Finalmente decidí salir a dar otro paseo por las calles históricas antes del regreso inevitable hacia nuestra vida cotidiana. Necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier decisión difícil respecto a nuestro futuro juntos, tanto con mi esposo como con su hijo. Pero sabía muy bien cuánto tiempo quedaría antes de tener que enfrentar las consecuencias inevitables. Al caminar por las murallas antiguas donde tantas historias habían sido contadas y olvidadas por los siglos pasados, reflexioné sobre quién era realmente yo ahora, la mujer fiel o aquella seducida por deseos prohibidos. Las sombras comenzaron a alargarse mientras pensaba si realmente podía seguir ignorando esta nueva realidad o si debía enfrentarla directamente. Las murallas de Toledo parecían susurrar secretos mientras caminaba, cada piedra un eco de mis pensamientos. La propuesta de mi esposo resonaba en mi mente como un tambor lejano, una escapada romántica, un intento de revivir la chispa que alguna vez nos unió. Pero el eco de esa oferta se mezclaba con los recuerdos de los momentos robados con mi hijastro. El verano se acercaba y con él la presión social y familiar aumentaba. Me imaginé en una playa con mi esposo sonriendo a mi lado, mientras el sol brillaba intensamente. Pero a cada instante que pasaba, la imagen se desvanecía ante la realidad de lo que había comenzado entre nosotros. La culpa me envolvía como una nube oscura, pero también había una parte de mí que anhelaba seguir adelante con ese deseo prohibido. Una tarde decidí hablar con una amiga cercana sobre lo que estaba pasando. En una pequeña cafetería del centro histórico, rodeadas de azulejos y aromas a café recién hecho, compartí mis inquietudes. «Te has perdido a ti misma», me dijo ella sin rodeos. «¿Qué deseas realmente?». Sus palabras resonaron en mí como un llamado a la acción.
¿Y si esto no es solo una fase?, le pregunté sintiendo el peso de mis decisiones acumulándose sobre mis hombros. Ella me miró fijamente y respondió, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente importa. Esa conversación me dejó pensando en lo que significaba arriesgarme, dejar todo atrás por un amor imposible o seguir el camino seguro pero vacío. La noche llegó rápidamente después de esa charla y encontré la valentía para enfrentar a mi esposo. En casa él estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. «¿Podemos hablar?», le dije con voz firme, aunque temblorosa por dentro. «Claro», respondió sin mirar hacia arriba. Era como si no pudiera ver más allá de la pantalla. «Me has propuesto unas vacaciones», comencé. «Pero necesito ser honesta contigo». Mis palabras fluyeron como agua turbia, cada frase era un desafío a la estabilidad que habíamos construido juntos. Él finalmente levantó la vista y noté la preocupación en sus ojos. «¿Qué sucede?», preguntó. «Me siento atrapada», confesé sin poder evitarlo. «No sé si puedo seguir así». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿A qué te refieres?», insistió él, ahora más alerta. La conversación se tornó tensa, cada palabra era pesada como plomo. Hablamos sobre nuestra rutina monótona y cómo habíamos dejado de ser cómplices en nuestras vidas. Pero nunca mencioné a mi hijastro, ese secreto permanecía guardado bajo llave en lo profundo de mí misma. Al terminar nuestra conversación, sentí que había dado un paso hacia lo desconocido. Mi esposo trató de consolarme, prometiendo esforzarse por mejorar las cosas entre nosotros. Sin embargo, su esfuerzo parecía insuficiente frente al abismo emocional en el que me encontraba. Esa noche no dormí bien, los recuerdos del viaje a Toledo y los momentos compartidos me atormentaban. La mirada intensa de mi hijastro seguía apareciendo en mi mente, sus ojos llenos de admiración y deseo habían despertado algo dentro de mí que creía dormido desde hacía años. Días después decidí visitar las murallas nuevamente para reflexionar sobre mis sentimientos. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras caminaba sola por las calles empedradas, cada paso resonaba como un eco del pasado y del futuro incierto que enfrentaba. Mientras observaba el paisaje histórico desde lo alto de las murallas, recordé aquel instante compartido durante el festival, nuestros labios se encontraron en un momento fugaz pero intenso que había cambiado todo entre nosotros. El recuerdo me llenó de confusión, ¿cómo podía haber deseado eso? La culpa me ahogaba nuevamente. Un grupo de turistas pasó cerca y su risa alegre contrastó con mi melancolía interna. Sentí un impulso repentino por escapar, alejarme del peso del secreto y encontrar claridad lejos del bullicio familiar. Decidí ir al Alcázar para buscar refugio entre sus antiguas piedras llenas de historia. Allí podría pensar con calma sobre lo que realmente deseaba hacer con mi vida y mis relaciones. Dentro del Alcázar, las paredes parecían ofrecerme consuelo al recordarme historias pasadas de amor y traición entre reyes y reinas olvidados por el tiempo. Mientras recorría sus salas vacías, reflexioné sobre cómo cada decisión podía cambiar el rumbo no solo de mi vida sino también del futuro del hijastro involucrado. Un giro inesperado ocurrió cuando vi a alguien conocido al otro lado del pasillo, era una amiga mía que trabajaba cerca del lugar donde vivíamos todos juntos. Su mirada se encontró con la mía y sentí cómo su curiosidad crecía al notar mi presencia allí sola. «¿Qué haces aquí?», preguntó acercándose lentamente. «No estoy segura», respondí sinceramente mientras intentaba ocultar el tumulto interno que llevaba conmigo. Ella sonrió suavemente pero su expresión cambió rápidamente a preocupación cuando notó algo diferente en mí, que veo distante. «¿Todo bien?». En ese momento comprendí cuán evidente se había vuelto mi lucha interna incluso para aquellos más cercanos a mí. No podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo, necesitaba tomar una decisión clara antes de perderme completamente entre las sombras del deseo prohibido y la vida convencional que llevaba hasta ahora. La presión aumentaba al acercarse el verano, sabía que tenía poco tiempo para decidir entre dos caminos divergentes, uno lleno de pasión e incertidumbre junto a mi hijastro o otro marcado por la estabilidad pero carente de emoción junto a mi esposo. Mientras abandonábamos el Alcázar juntas, sentí como un nuevo sentido de urgencia llenaba mis venas, debía enfrentar mis sentimientos antes de perder todo lo que había construido hasta ahora,
o arriesgarlo todo por algo tan incierto como peligroso. El murmullo de las calles empedradas de Toledo se mezclaba con mis pensamientos. La luz del atardecer iluminaba las viejas murallas, recordándome que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Cada paso que daba me acercaba a una decisión inevitable: seguir con la vida que había construido o arriesgarlo todo por un amor prohibido. Aquel día había sido diferente. Un encuentro inesperado con mi hijastro me hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Sus ojos, llenos de emoción y vulnerabilidad, me hicieron cuestionar mis sentimientos. La atracción que había crecido en silencio ahora exigía ser escuchada, y la culpa comenzaba a desvanecerse ante la urgencia de ser honesta conmigo misma. Al llegar a un pequeño mirador que daba al río Tajo, me detuve a observar el reflejo del agua. Allí, en ese instante, comprendí que mi vida estaba dividida en dos mitades, una llena de comodidades y otra rebosante de pasión. Pero la realidad era más compleja, cada elección traía consigo consecuencias imprevistas. «¿Qué harás?», preguntó mi hijastro, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de ansiedad, como si temiera la respuesta. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Todo es confuso». Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa y decidida. «No tienes por qué decidir ahora». «Pero no puedo seguir así». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. La idea de perderlo me llenó de pánico, pero también de claridad. Había estado tan atrapada en la rutina que había olvidado lo que era sentir verdaderamente. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una sensación de resolución comenzó a formarse en mi interior. No podía seguir ignorando lo que sentía, era momento de enfrentar mis deseos y asumir las consecuencias. La noche llegó con su manto oscuro y estrellado, y decidí dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras pensaba en lo que significaría dejar atrás la seguridad de mi matrimonio por algo incierto pero vibrante. De repente un grupo de turistas pasó cerca mío, hablando animadamente sobre su viaje a Toledo. Recordé cómo una vez había soñado con aventuras similares antes de perderme en la monotonía del día a día. Esa nostalgia me golpeó como una ola fría. Al llegar a una plaza pequeña y tranquila, vi a mi hijastro sentado en un banco, esperándome con una expresión ansiosa. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Te has decidido?», preguntó él al verme. «No puedo prometerte nada», admití mientras tomaba asiento junto a él. «Pero necesito ser honesta contigo». La conversación fluyó entre nosotros como el agua del río cercano. Cada palabra parecía liberar tensiones acumuladas durante meses. Hablamos sobre nuestros miedos y esperanzas, sobre lo que significaría dar ese salto hacia lo desconocido. «Quiero estar contigo», dijo él finalmente, su voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran tanto un alivio como un peso abrumador. La idea de corresponder sus sentimientos me llenó de alegría y temor al mismo tiempo. «Pero hay tantas cosas en juego», respondí con cautela. «Lo sé», replicó él suavemente. «Pero no puedo seguir ocultando lo que siento». En ese instante nuestras manos se encontraron sobre el banco, fue un gesto sencillo pero cargado de significado. En medio del bullicio lejano y las risas ajenas, encontré consuelo en su cercanía. Sin embargo, esa conexión no estaba exenta de riesgos y consecuencias inevitables. Las sombras del pasado comenzaron a acecharme nuevamente, imaginé cómo reaccionaría mi esposo si alguna vez se enterara de esta relación secreta. La presión aumentaba mientras sopesaba mis opciones, podría elegir seguir adelante con esta nueva realidad o regresar a la comodidad familiar donde todo parecía más seguro pero vacío. Un ruido repentino interrumpió mis pensamientos, alguien gritó desde la distancia. Miré hacia atrás y vi a una figura conocida acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi esposo regresando del mercado local después de una larga jornada. El corazón se me detuvo por un momento ante la posibilidad del descubrimiento inminente. Mi mente corrió velozmente buscando palabras para justificar nuestra cercanía cuando él llegara. «Debo irme», murmuré mientras retiraba rápidamente mi mano de la suya. «No puedes dejarlo así», insistió él desesperadamente mientras yo me levantaba del banco para alejarme apresuradamente.
Es peligroso, grité sin mirar atrás mientras corría hacia las sombras familiares que ya conocía tan bien. Las luces titilantes detrás mío parecían alejarse cada vez más mientras atravesaba las calles laberínticas hacia casa. El eco del encuentro resonaba aún en mis oídos junto con el latido frenético de mi corazón lleno de incertidumbre. Al llegar al hogar familiar, sentí como los muros comenzaban a cerrarse a mi alrededor nuevamente. Cada rincón recordándome los sacrificios hechos durante años para mantener la estabilidad familiar intacta frente al deseo ardiente e incontrolable por algo nuevo y emocionante. Mi esposo entró justo cuando yo cerraba la puerta tras mí, sus ojos cansados buscaban los míos llenos de confusión e inquietud sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros tres, él, yo y aquel amor prohibido que amenazaba con desestabilizarlo todo. ¿Cómo te fue?, preguntó él sin sospechar nada detrás del tono casual mientras yo trataba desesperadamente por ocultar los rastros visibles del tumulto emocional interno que experimenté esa noche inolvidable en Toledo. Y así comenzó el verdadero dilema: ¿podría vivir con esta carga? ¿O sería capaz finalmente tomar decisiones audaces aunque eso significara romper corazones?